noches tengan todos ustedes, queridos amigos. Estamos en el programa Profesionistas por el Progreso. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo y compañero Jicotenca González López, quien es abogado de origen y economista como especialidad. En la UNAM estudió del 62 al 66 en la facultad como licenciatura en Economía. Luego estudió posteriormente en la Escuela Superior de Economía del Politécnico del 70 al 71 y ha hecho varios cursos y diplomados en diferentes sitios. Es muy importante su participación también como vicepresidente de Ocean Garden, Estados Unidos, en San Diego, de 1989 a 1994. Ha sido director general de Desarrollo Económico en la Comisión de Río Balsas del 74 al 76, jefe de Programación y Presupuesto en el ISSSTE del 80 al 81. Y así realmente ha desempeñado diferentes cargos en varias otras actividades. Bienvenido, Jicotenca. Gracias. El tema de hoy que nos ayudará a tratar y que tratará básicamente como especialista es sobre la reforma energética en México en este año 2013. ¿Es así, mi estimado Jico? Así es. Perfecto. Podríamos ir un poquito a los antecedentes referentes a la anterior ley, las leyes que norman o que normaban la producción de energía en este país, cuáles son los cambios principales y qué podemos esperar de esta ley energética. Quisiera mencionarte, antes de entrar en el tema, mi estimado Fico, como tú bien sabes, que este programa está diseñado para informar al público en general sobre cuestiones que a veces pueden ser un poquito complicadas, pero tratamos de hacérselas muy coloquiales para que haya un entendimiento pleno en todos los niveles. Y aquí decimos que una persona bien informada es una persona más feliz porque tiene conocimiento de un tema tan importante como es este caso, la reforma energética, porque dicho sea de paso, en nuestro país, pues, y en todo el mundo, ¿verdad?, se dice que la energía mueve al universo. Entonces, sin energía nos tendríamos que quedar quietos, y yo creo que un país quieto, sin producción y con la pujanza que tiene el nuestro, pues no sería nada agradable. Pues, mi estimado Kiko, que en esa retrospectiva, ¿qué podríamos ver con la normatividad anterior a la actual? Bueno, a mí me gustaría que tú me lo permitas, cambiar un poquito el enfoque de cómo lo tienes. Claro. Dada la observación que estoy diciendo, de lo que se trata es de informar a gente que no tiene estructura jurídica. Sí. Y me gustaría hacerlo de una manera, como tú lo dices, más sencilla, más coloquial, de tal manera que lo podamos hacer accesible. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es la energía, qué es lo que está en medio de todo esto. Lo que entendemos como energía, pues básicamente lo visualizamos como petróleo, pero la energía se representa en diferentes formas. Tenemos energía solar, energía eólica, maremotriz, hidráulica. Vamos a tratar de centrarnos básicamente en dos: en la energía eléctrica y en la energía derivada del petróleo. Claro. En el caso del petróleo, pues, se trata de un recurso no renovable. Sí. Quiere decir de que en algún momento se va a agotar y que las reservas que tienen cada nación pues representan recursos estratégicos, dado en primer lugar el valor que tiene el mismo petróleo como petróleo, sí, y el valor estratégico que tiene para el futuro. Del petróleo, lo que generalmente la gente interpreta es que podemos obtener básicamente gasolinas, sí, pero eso lo llamamos en la transformación primaria.
Si nosotros vamos a la transformación secundaria para llegarnos a la industria petroquímica, vemos que de la industria petroquímica nosotros podemos obtener más de 1.000 productos, 2.000 o 3.000 conforme lo que vemos es de que, y no entendemos, es de que cómo es posible que del petróleo podamos obtener aspirinas o textiles cuando estamos viendo camisas que tienen materiales sintéticos o telas que tienen nylon, las mismas llantas, los productos como el ventilador. Parte de lo que tenemos aquí en el estudio, una buena parte proviene del petróleo. Los valores agregados que se van obteniendo de la transformación del petróleo como materia prima son muy grandes y además prácticamente infinitos con la nueva desarrollo de la química orgánica. Por eso es tan importante el valor del petróleo. Los países tratan de conservar para sí mismos el petróleo. Quienes más han entendido esta mecánica del valor estratégico que tiene el petróleo mueve el mundo actualmente, son los países industriales, básicamente Estados Unidos, que consume cerca del 40% del petróleo del mundo, genera para su propio consumo menos de la cuarta parte, y lo demás no importa de los diferentes países, aunque ahora está ocurriendo algo muy sui generis, ahorita entramos a eso, que se llama Gashal. Y cuando tratamos de entender cuál es el valor real de los yacimientos de petróleo en cada país, es cuando nos damos cuenta y dimensionamos cuál es lo que representa verdaderamente en cuanto a un bien que es irreemplazable y además invaluable, que es el petróleo. Vemos que la guerra que el presidente Bush y Dick Cheney, el secretario de Estado, desataron en Irak fue una guerra por el petróleo. Y básicamente todas las guerras grandes, incluyendo la primera y la segunda, en buena parte ha sido por los recursos, pero básicamente por el petróleo. El Imperio Otomano, que incluía en su momento a todos los países de Asia Menor, estamos hablando de Egipto, Siria, Líbano, el actual Israel y demás, la misma Arabia Saudita, Yemen y todos esos países formaban parte del Imperio Otomano. En la Primera Guerra Mundial, cuando absurdamente el Imperio Otomano toma partido por Alemania, que pensaba que iban a ganar la guerra, Francia e Inglaterra se ponen muy contentos porque van a poder poner mano por fin en esos países que tienen esos intereses. Estoy hablando del valor en términos generales para que tratemos de ubicar a las gentes que nos ven y nos escuchan. Claro, podríamos decir entonces que todos los programas médicos en Medio Oriente tienen un origen por esa por el apoderamiento de ese recurso. Correcto. Entonces vemos, por ejemplo, que las guerras todo el mundo básicamente han sido por el petróleo, ¿no? En un momento dado de unos cárteles, que de ahí viene la palabra inicial, que son los cárteles del petróleo, sí. Y hablamos de las 7 hermanas, que se apoderaron prácticamente de los yacimientos de petróleo de casi todo el mundo. Hoy ese apoderamiento ha sido pues ya no irreversible, es reversible, y ahora el petróleo, los yacimientos petrolíferos se encuentran al revés. Cerca del 93% de los volúmenes totales de yacimientos de petróleo ahora están en control de los estados, lejos de lo que pretenden hacer en México. Nosotros somos como al revés. En lugar de conservar el recurso, y ahora es hablar de México, en lugar de hablar del valor estratégico del petróleo, nosotros lo estamos regalando y lo estamos devolviendo. La explotación petrolera que realizó Lázaro Cárdenas en 1938 significó para México un quiebre muy importante en su desarrollo económico. El saqueo que habían estado realizando las compañías, tanto norteamericanas como inglesas, que habían estado llevándose el petróleo a cambio de prácticamente nada, pagaban unos impuestos absolutamente absurdos, prácticamente nada,
y el gobierno de México solamente contemplaba cómo entraban a la tesorería el 5% del valor total del petróleo. Estábamos hablando de que el 95% del valor del petróleo se iba a las empresas transnacionales y obviamente a beneficiar a sus países. Que una vez de que, si nosotros tratamos de entender de que el petróleo como sí mismo no solamente sirve para hacer gasolina, sino para hacer insecticidas, productos de plástico, fibras sintéticas, incluso la industria aeroespacial no existiría sin los derivados del petróleo, como son las resinas epóxicas, que entiendes tú muy bien que son como pegamentos mucho más fuertes que si los hubiéramos estado viendo con tornillos y demás, y que son irreemplazables. Y todas esas provenientes del petróleo estaríamos pensando en que estábamos prácticamente siendo saqueados. El presidente Cárdenas se da perfectamente cuenta de ello. Aprovecha una coyuntura de un pleito por unos sindicatos que estaban exigiendo mejores condiciones laborales, que los tenían prácticamente en condición de esclavos, y los empresarios, tanto norteamericanos como ingleses, pues pensaron que podían seguir impunemente saqueando los recursos del país y simplemente no pagar impuestos. Aprovecha esa coyuntura el presidente Cárdenas y hace la expropiación petrolera. ¿Qué ha significado para México la expropiación petrolera? Sonidos como eso, ¿no? Sí. La expropiación petrolera permitió al gobierno de México tener recursos adicionales para poder construir adicionalmente escuelas, carreteras, tener servicios nacionales de salud, mejorar las condiciones de financiamiento y de proporcionar fertilizantes al campo, más un montón de cosas más, tener nuestra propia industria petrolera. Aunque no ha crecido en este caso la industria petrolera en México por razones que voy a tratar de decir y definir en muy pocas palabras, porque el tiempo que tenemos es relativamente poco, y qué es lo que realmente se persigue con esta reforma energética. Hemos visto, por ejemplo, de que el petróleo está y participa prácticamente en todas las actividades de la economía mexicana y del mundo. Tenemos al momento ahorita solamente 6 refinerías y tenemos un déficit de las refinerías es donde se procesa y se producen gasolinas y otros combustibles lubricantes. Tenemos un déficit cerca del 55% del consumo nacional en gasolinas. Eso se importa. Desde el año de 1982 no se ha construido una nueva refinería en México. En 1984 se inauguró la última refinería. Y ahora tenemos una banda de una refinería que se iba a construir el sexenio pasado. Así es, y se pospuso y se va a seguir posponiendo porque el interés privado de las empresas transnacionales está detrás de eso. El volumen de dinero que se maneja en cuanto a la refinación del petróleo son cantidades inmensas. Y nosotros vamos a ver cuando los otros países están nacionalizando sus recursos, en México los estamos privatizando. A eso se refiere un poco la reforma energética. ¿Qué es lo que nos importa y qué es lo que queremos evitar con los fines que pretende el presidente Peña Nieto concretamente y su grupo de semi-privatizar, porque es una manera de decir de que no se va a privatizar, los recursos petroleros? En primer lugar es la presión del gobierno de los Estados Unidos y los países europeos industrializados de presionar al gobierno de México de permitir que participe la industria petrolera extranjera en la refinación y aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso de México, concretamente en petróleo. Si nosotros vemos y siempre pensamos, bueno, pero es que cada rato nos están vendiendo la idea de que pues, no tenemos petróleo, que se va a acabar dentro de 10 años al ritmo que tenemos, si no reponemos las reservas, vamos a tener la necesidad de importar y nos están presionando para que vayamos al norte de México a buscar en aguas profundas y explotar los yacimientos que hay siempre. Vale la pena comentar que en la perspectiva de los terrenos donde tenemos posibilidades de encontrar petróleo, del 100% solamente se ha explorado el 15%.
Y ahí quisiera tocar un tema muy importante. Se nos anuncian a veces temas como el hecho de que las reservas probables son de tantos millones de barriles. Y las posibles de tantos. Exactamente, las posibles de tantos, etc. Nos manejan cifras a veces estratosféricas que nos llevan a pensar que tenemos petróleo para 20, 30, 40, 50 años. Ahorita mencionaste algo muy importante, reponer las reservas. Las reservas seguramente no se reponen, ¿verdad? Porque es un bien finito y es un bien no renovable. Es en el sentido que, para que nos quede muy claro a todos, es pensar que las reservas se definen en función de las perforaciones, de las exploraciones que se hacen, y se estiman ciertos volúmenes que no son del todo exactos, ¿verdad? Y a veces se hacen cuentas alegres en ese sentido, ¿no? ¿Con qué? Pues con la posibilidad de tener políticas públicas, como tú bien mencionas, que permitan tener la posibilidad de que participen empresas privadas y que haya beneficio para privados, y no necesariamente para la población en general, ¿no? Entonces, es lo que te quería comentar, pero me decías que el tema sobre esas reservas es lo que ibas a comentar, ¿no? Sí, mira, vamos para tener lo que tú dices, la base de todo lo demás. El 85% del territorio del país, sí, tanto continental como el de la masa continental, que es lo que corresponde a las aguas someras que están en el límite de las 200 millas del mar patrimonial, donde es susceptible de encontrar petróleo, solamente se ha explorado el 15%. Dentro de los yacimientos que nosotros tenemos conocimientos que existen en el Golfo de México, tenemos cantidades verdaderamente importantes, entre 20 y 25 mil millones de barriles, aunque se manejan cantidades muy diferentes. Las cifras reales son verdaderamente confidenciales y cada quien, dependiendo del tema donde nosotros vemos la fuente donde se obtiene esa información, son diferentes. Pero hay fuentes muy confiables y básicamente tenemos fuentes más confiables, aparte de los petróleos mexicanos, son en la Secretaría de Energía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a través de los satélites se pueden observar muy claramente dónde se encuentran los depósitos de petróleo, de gas, así se tienen una idea muy cuantificable de lo que se tiene de mano. A cada rato nos meten la idea de que pues el petróleo se va a acabar y que tenemos que ver la manera en que podemos aprovecharlo lo más pronto posible, reponer las cantidades que se tienen como reservas. Las otras ya se acabaron y ya no existen. Pero estas que se tienen que reponer y que nos dicen que si no las reponemos vamos a perder la posibilidad de seguir nosotros procesando nuestro propio petróleo. Bueno, pues aquí hay varias incongruencias. La primera de ellas es, dicen, si seguimos como vamos a perder buena parte de nuestra reserva. Pero estamos exportando cantidades cada vez mayores de petróleo. Así es. Y si estamos preocupados porque nos vamos a quedar sin reserva, la primera razón que nosotros, la primera idea que tendríamos nosotros es pensar, bueno, si se van a acabar, ¿para qué lo están exportando? Claro. Entonces, la primera sombra y la duda sobre todo lo demás que construye el gobierno en sus mentiras es eso. Es una verdad a medias. Si no reponemos las reservas lo más pronto posible, nosotros nos vamos a quedar sin las cantidades de petróleo necesarias para poder seguir exportando a dónde? Pues a los Estados Unidos, que básicamente el petróleo mexicano lo meten en cuevas y lo almacenan en grandes yacimientos. En grandes yacimientos y lo ponen como una reserva estratégica nacional de los Estados Unidos. Cuando ya no hay. Para cuando ya no hay, y entonces el petróleo va a valer 500 veces más, 20 veces más, 30 veces más. Es una transferencia, digamos. Es una transferencia. Aunado a eso, tenemos el efecto popote, ¿verdad?, en aguas internacionales. Mira, en los yacimientos que les llaman transfronterizos, donde está el límite, la frontera de un país, el límite político, ¿no? Claro. Una línea imaginaria, geopolítico, perfectamente definida,
en donde vemos que los yacimientos en ocasiones pueden estar entre los dos países, y es lo que sucede en el Golfo de México, y también en la frontera norte con los Estados Unidos y en la frontera sur con Chiapas, con Guatemala, de Chiapas con Guatemala. Sí existen estos depósitos, yacimientos transfronterizos. Sí, la naturaleza no sale de la línea política, ¿verdad? Claro. Es una cuestión de carácter geológico. Así es. Si aparece el yacimiento que tiene, por decir algo, la menor parte de los Estados Unidos, lo que hacen las empresas perforadoras o las empresas petroleras es perforar transversalmente. Entonces, al perforar transversalmente, meten, por decir algo así, el popote que tú señalaste, en el yacimiento del lado mexicano, y empiezan a extraer el petróleo. Pero el petróleo, pues es de ambos países, ¿no? Claro. Pero como nosotros no tenemos en este momento nada por la política energética nacional, los recursos suficientes, y la tecnología para perforar aquí, sí, pues el otro país, a través de privados, las empresas, permite la perforación y empiezan a saquear los yacimientos transfronterizos. Eso es en el terreno continental. En el terreno del área que corresponde al mar patrimonial sucede exactamente lo mismo. Hay y hubo, y existen unos tratados donde trataron unos problemas que llamamos el Golfo de Dona, los hoyos del Golfo de Dona, donde encontramos grandes yacimientos petrolíferos perfectamente probados. Cuando el presidente Echeverría intentó hacer un tratado de límites, ahí sí es una parte legal, con el gobierno de los Estados Unidos, se negaron a firmar. Lo pospusieron y lo pospusieron y lo pospusieron. Lo que trataba el presidente Echeverría era de señalar claramente los límites entre un país y el otro, para decir qué te toca a ti, Marco Antonio, qué me toca a mí. Pero geológicamente. Geológicamente, claro, y al estar estableciendo paraderos, meridianos y demás, pues das una posición geográfica específica. Longitudes, latitudes, y te dicen, bueno, a México le pertenece esto y a Estados Unidos le pertenece esto. Cuando se hicieron estas mediciones de acuerdo con lo que corresponde a cada país, de acuerdo con la costa que tiene, lo que le corresponde de mar patrimonial, a México le correspondía la mayor parte de esos yacimientos que llamamos los hoyos de Dona, en el Golfo de México. Y Estados Unidos no estuvo conforme con eso, porque tampoco estuvo conforme con la propuesta del licenciado Echeverría en el sentido de extender el mar patrimonial que solamente los países industriales reconocían de las 12 millas marítimas de la costa hacia el mar adentro, como mar perteneciente al país ribereño. El presidente Echeverría consiguió llevar de las 12 millas hasta 200 millas mar adentro del mar patrimonial. Estamos hablando de millas marinas, sí, 1800 metros, es mucho más. Entonces, al estar extendiendo la masa continental mar adentro del Golfo de México, vimos que las reservas petroleras en su mayor parte pertenecían a México. Estados Unidos no quiso ratificar Muy bien, aquí hacemos un pequeño corte y continuamos con el tema tan importante que estás tocando, mi estimado chico. ¿Está bien así? Sí, vamos. En Conexión Integral somos un equipo de expertos en reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, redes, telefonía, circuitos cerrados de televisión y controles de acceso. Contamos con personal altamente calificado para satisfacer sus más altos requerimientos de servicio en informática y seguridad. Fashion Look. La belleza habla por ti. Luce siempre perfecta hasta la punta de tus manos y pies y dale un toque diferente a tu look. Somos profesionales especializados en uñas, manicure, pedicure y estética. Y trabajamos con una perfecta higiene, profesionalismo y calidad total en nuestros productos.
Ya contamos con equipo de cavitación. Te ofrecemos una atención personalizada. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Con las maracas vamos a tocar, con este ritmo tan sensacional. Tocando todos vamos al compás, no te detengas que así te divertirás. Las maracas arriba, arriba, las maracas abajo, abajo. Muy bien, estimado Jicoteca, nos quedamos en el tema del mal patrimonial para efectos de los yacimientos petroleros. Cuando el presidente Echeverría consigue a través del grupo de los 77, que se refería a los países no alineados, países del tercer mundo, los países pobres del mundo, Sí. Los convenció y los metió en el grupo de los 77 y juntos presionaron en Naciones Unidas para que la propuesta de México, particularmente la del licenciado Echeverría, se convirtió. Entonces los países ribereños, todos los países ribereños, se convirtieron de repente en grandes potencias gracias a la extensión hacia el mar de sus propios terrenos continentales. Sí, crecieron 2000%. Crecieron muchísimo. México tiene, gracias a esto, pues un incremento de más de 1 millón de kilómetros cuadrados adicionales debajo del mar, con todos los recursos que hay debajo del mar, teniendo en cuenta que debajo del mar no solamente hay petróleo, hay grandes cantidades de minerales, cadmio, níquel, oro, plata, hierro, etcétera, valores de materiales estratégicos muy, muy importantes que están ahí y subyaces en ese terreno para cuando se puedan sacar. Entonces, lo más importante de todo esto es que cuando hablamos de los golfos de zona, lo que sucedía y lo que sucede es entonces, digamos que esa fue una aportación mexicana en su momento. ¿En qué año aproximadamente estaríamos? 1973. Ya más o menos en los finales del sexenio, ¿verdad? No, a mediados del sexenio. Bueno, a mediados del sexenio. Y fue tan importante esa iniciativa del presidente Echeverría que... Fue tan importante esta aportación del 18 de mayo que permitió que todos los países ribereños tuvieran una gran riqueza aparecida prácticamente, por decirlo así, de la nada. ¿Qué es lo que no nos interesaba a los países industriales? Pues solamente decir que teníamos 12 millas de mar, porque el resto era donde están verdaderamente los recursos y apropiárselos el más fuerte, lo que siempre sucede. Entonces, ¿qué pasó aquí con los hoyos de Donald? Pues no quisieron ratificar los límites que se habían establecido de acuerdo con las perspectivas de ambos gobiernos, es decir, esto es lo que corresponde a México de acuerdo con lo que posee territorialmente el Golfo de México, y esto es lo que pertenece a los Estados Unidos, porque si lo vemos, realmente Estados Unidos posee un área más importante del Golfo de México que México mismo, porque corresponde al área de Texas, Luisiana y Mississippi, Nueva Orleans, Nueva Orleans, Luisiana y la Florida. Entonces, pero geográficamente la parte donde estamos realmente los recursos era esta parte. Entonces,
no aceptaron hacer la ratificación de estos tratados de límites. El último periodo presidencial del presidente Zedillo se insistió de nueva cuenta para que se hiciera la notificación de los límites, pero curiosamente y mágicamente ya se había corrido más hacia los Estados Unidos. Entonces los límites originales que México estaba peleando, como mágicamente se corrieron más hacia México y se corrieron más hacia Estados Unidos. Entonces la parte proporcional que le tocaba a México se redujo, y entonces sí insistieron los Estados Unidos en hacer la ratificación de los límites del Golfo. Es una cosa que acaba de hacer Calderón el año pasado. Entonces se cedió una buena parte de la riqueza subyacente en el subsuelo de los suelos del norte. Y esa ha sido la presión permanente de los grandes países industriales, particularmente de Estados Unidos, para apropiarse de los recursos de los países como el nuestro, y en el caso muy particular del nuestro es la presión que tenemos a través de la reforma energética de permitir que la iniciativa privada, tanto mexicana como extranjera, pueda participar en la construcción de refinerías, en la prospectiva y desarrollo de yacimientos, que independientemente de, según lo que dice ese proyecto, va a seguir siendo propiedad de la nación. Pero te doy oportunidad, Marco Antonio, que vayas allá afuera y veas qué es lo que hay allá abajo. Te permito que lo hagas, pero el petróleo es mío, lo que está llevando es mío, pero te voy a pagar una cantidad X para que lo extraigas y me lo des. Pero también te voy a permitir a ti, Marco Antonio, mis socios, de que puedas refinar el petróleo, que es la razón por la que no han querido construir la refinería de Tula y las otras refinerías que han pospuesto por años, para permitir que la iniciativa privada, tanto nacional, que nuestros cipayos criollos han estado presionando para apropiarse de ella, porque es una red importantísima, aunque a cada rato nos dicen, es que refinar el petróleo no es negocio. Bueno, si no es negocio, ¿para qué insisten? Y luego te dicen, es que ya no hay petróleo en México. Bueno, si ya no existiera, ¿para qué insisten? No, pero queremos una reforma energética. ¿Pero por reforma energética de qué? Si ustedes están diciendo que ya no hay petróleo, bueno, pero es importante hacerla y demás. Bueno, esto es un poco chiste de perogrullo. Como verte la cara de tonto y decirte, oye, pero me estoy refiriendo no la cara de tonto a los mexicanos, sino a todo el país, de permitir que un pequeño grupo se ponga de acuerdo con otro para la enajenación de los bienes de la nación. Y eso no es, ni debe ser permitido. Una de las razones por las que algunos de nosotros nos oponemos a la reforma energética en los términos en que está planteada es eso. Y estoy tratando de hacer un esbozo general de lo que representa el petróleo para nuestro país y para las otras naciones. Si vemos, por ejemplo, que cada mes nos están aumentando, voy a cambiar un poquito el tema de los hoyos de Odoma, que finalmente misteriosamente se corrieron para los Estados Unidos en su favor, una buena parte de los yacimientos se les cedió, y México, a través de sus cipayos, en este caso el presidente Calderón, cedió. Cipayos son aquellas gentes que trabajaban para los ingleses en la India y en una isla del frente que ahora tiene otro nombre, Ceilán. Los cipayos eran los soldados que empleaban para matar a sus propios... Los nacionales que controlaban a los otros nacionales. Entonces están haciendo un poco esto también en la economía mexicana. ¿Por qué nos oponemos a que entreguen las refinerías a empresas extranjeras? Y te dicen, es que Mobil es muy exitosa, Mobil Exxon o ExxonMobil, y lo mismo Shell, y lo mismo lo que tú quieras. Bueno, pero ¿qué acaso Pemex no ha tenido la capacidad para todos estos años producir gasolinas? Sí, pero te dicen, pero producimos gasolinas muy malas, pero ¿cómo no? Si no les dan dinero para el mantenimiento. Si la venta petrolera se utiliza y dicen, es que el petróleo es una empresa pésimamente administrada, que es una empresa que tiene pérdidas cuantiosas. Para empezar, Pemex
tiene la renta petrolera más rentable y rentable del mundo. Para extraer un barril de petróleo y voy a poner un promedio, del subsuelo, tanto el mar adentro como en aguas someras, como en tierra continental, equivale entre 6 y 9 dólares el costo de extracción por barril, hasta 13 dólares de extracción por barril. Si en este momento estamos vendiendo el petróleo a 98 dólares la diferencia, el barril, la diferencia pues es enorme. Son 35 dólares. Es brutal, estamos hablando de 85 dólares que tenemos de margen para hacer lo que queramos con ello, ¿verdad? Claro. Entonces ya no resulta tan irreal de que tenemos la renta petrolera más rentable del mundo. No hay empresa en el mundo que tenga estos costos extranjeros, ninguna, la que sea. Sí, y el costo de venta es competitivo, por ejemplo, con petróleo del Mar del Norte, es con todos, con el Texas, con el brasileño, y realmente los costos allá pues, son mucho más muy elevados. Llegan hasta 40 dólares, 45 dólares. Bueno, si no estamos hablando de 13 dólares máximo, estamos hablando de un diferencial brutal. Bueno, ¿qué hace el gobierno mexicano con este diferencial tan importante en dólares? ¿Por qué no se reinvierten en la misma empresa petrolera para tener por lo menos 3, 4, 5 las refinerías que se necesiten para producir y refinar las gasolinas que se requieren y que se están importando de una manera brutal y además absurda, y evitar que ese petróleo que sale al exterior y nos devuelven en gasolinas, que es solamente uno de muchos productos que la refinación se obtienen, y nos los venden a precio de oro, a precio internacional, pero para nosotros sale carísimo. Y entonces vemos que todos los meses nos aumentan la gasolina, porque el argumento es de que nos están vendiendo la gasolina que están importando con un subsidio, obviamente el precio que nos dan por la gasolina que ellos refinan, y ese diferencial entre lo que cuesta la gasolina importada y lo que nos venden, dicen que ese pequeño diferencial es un subsidio a todos los que tenemos y consumimos gasolina con nuestros automóviles, los camiones, porque no solamente son los automóviles, es el transporte en general. Oye, ¿y por qué necesitan eso y producen la gasolina en el país? Claro, porque además ahí se le daría valor agregado y te quedarías con todo lo demás, empleo, ¿no? Inversión, y no estarías exportando crudo a grandes cantidades. Tú que eres ingeniero, en una refinería, en la construcción de una refinería, ¿cuántos obreros estarían trabajando? ¿Cuántos insumos requiere una refinería que se produjeran todos en México? Que esa buena intención del general Cárdenas, claro, para industrializar el país, tanto tubería como acero, en todas las condiciones, se generaron para completar una refinería, siempre y cuando apoyáramos a las empresas nacionales para que entregaran esos productos. Claro. Bueno, no lo hacen. Sí, pero no solamente, digamos, los empleos que generan a la hora de construir la refinería, en la misma operación, en la misma distribución, etcétera, etcétera. Porque hay otro tabú en el sentido de que tenemos gasolinas, digamos, subsidiadas. ¿De dónde las importamos? Básicamente de Estados Unidos. Y la gasolina de Estados Unidos es la más cara del mundo. Exactamente. Está prácticamente a la par de la que tenemos ahorita con los suplementos. Entonces, ¿de dónde viene el subsidio? Como que ahí haciendo cuentas no checan. No, porque es una transferencia contable nada más. Así es. Lo que hacen es un movimiento contable y te dicen lo que compro en 1 y te vendo en 90, tiene un déficit de 10. Así es. Y esos 10 centavos yo gobierno te los estoy dando, te los estoy recibiendo para comprar eso, bueno, está un tantito. Efectivamente, si así fuera la transferencia contable, ok, estamos perdiendo ese 10% o 15 o 20% la cantidad que define la Secretaría de Hacienda, porque tienen una manera muy complicada de fijar el precio del petróleo, porque además el precio de referencia es el West Texas, es muy caro, es más caro de Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿por qué no hacer la refinería? ¿Por qué negarse a hacer la refinería y seguir importando
casi el 55%, y que nos dejen de vender la idea de que el petróleo mexicano es así ineficiente porque tiene muchos trabajadores. Y decimos, bueno, pues hagan eficientes, si es lo que quieren, hagan más refinerías y a esos empleados que tienen ahí, pónganlos en las otras refinerías y empiecen a producir tanto las gasolinas que necesitamos y demás. Porque hemos llegado al colmo de ser propietarios como Pemex, de tener refinerías en territorio norteamericano. ¿No? Bueno, sí. Hay una asociación que se hizo con móvil, con ExxonMobil, para tener una refinería en Texas, donde se refina el petróleo mexicano, pero los devuelven refinado, pero se queda con lo demás. Claro. Entonces, bueno, la gasolina es una parte del barril de petróleo. Un barril de petróleo tiene una equivalencia a 152 litros. 152 litros equivalen a un barril de petróleo. Entonces, manejamos unidades de barriles de petróleo, pero en realidad es esa cantidad. Entonces, cuando la convertimos en litros, es un demonial. De esos 152 litros de cada barril, el 35% se convierte en gasolina. Bueno, y el resto, el resto se lo queda. Claro. Entonces dicen, pero es de que es muy caro. Pues es muy caro porque es un producto, es un subproducto de todos los demás que es. Si nosotros dedicamos específicamente a hacer gasolina, bueno, ¿qué hacemos con lo demás? Pues es muy fácil imaginar qué hacemos con lo demás. Es la ganancia para acá, ¿no? Adicional. Pero ¿qué hace el gobierno de México con ese brutal excedente que se tiene por la venta de petróleo, con este margen tan grande que tienen? Son magos. Con eso pagan el 40% del presupuesto nacional. Es criminal lo que hacen. Saquean a una empresa a la que le ponen los impuestos brutales más grandes del mundo. 80%. Brutales, y le saquean sus recursos de tal manera que Pemex al final termina perdiendo contablemente. Bueno, los contadores son magos, Claro. Porque te pueden decir que te pueden convertir un elefante en un ratón o viceversa, ¿verdad? Ahora, aquí en ese programa precisamente hemos tomado el tema referente a la petrolización de la economía mexicana, que no sé, pero bueno, el petróleo es uno de los de las riquezas que mantienen este país, y nos tendríamos que preguntar qué sucedería si de la noche a la mañana realmente no tuviésemos petróleo. ¿De dónde viviría toda la burocracia, todo el aparato que se está comiendo esa renta petrolera? Vamos a pensar que nos quedamos sin petróleo mañana. Sí. ¿Qué va a suceder con todos los empleados que están en el interior? Van a tener que irse al ejército de trabajadores informales, al ejército de reserva, como decía Carlos Marx. No van a querer echar, mañana van a tener producción. El gobierno de México se tendría que aplicar entonces a cobrarle los impuestos a aquellos entes comerciales, industriales y demás que no les cobran. Por ejemplo, Carlos Slim se dice que paga solamente el 6% de impuestos de los enormes y brutales ingresos que obtiene, porque hay un truco fiscal que le permite la consolidación de los ingresos. Pero no solamente a las grandes empresas, no solamente por generar empleos, ¿no? Sí, pero el 6%, cuando todo el mundo, como tú, como yo, nos quitan el 30%, más esto, más lo otro y demás, y nos exprimen, y terminamos siendo los esclavos del régimen, porque somos quienes cautivos, y las grandes corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, no pagan prácticamente impuestos. Claro. ¿Qué va a pasar si no hay petróleo? Pues nos van a obligar a eso. Pero la primera pregunta es que se nos ocurre a todos, vamos a pensar que sí privatizan una buena parte de la industria petrolera. ¿Cuánto le van a cobrar de impuestos a esa industria privatizada? ¿Le van a cobrar los mismos impuestos que le cobran actualmente a Pemex? Es imposible. Que no, es imposible. Ninguna empresa puede sobrevivir con nadie. Y nadie va a decir no le un peso para que meto un peso y me quiten 70 centavos. Pues solamente el loco dentro, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es una paradoja que no lo es tanto, es simplemente una argucia que ha estado implementando el gobierno de México desde hace más de 30 años
para despojar a la nación del petróleo por la gran presión que tienen los Estados Unidos desde el primer día después de la protección petrolera. La protección petrolera del 18 de marzo de 1938, a partir del día 19 tenemos la presión del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno inglés, gracias a Franklin Delano Roosevelt y la guerra que se aproximaba a la Segunda Guerra Mundial, no se tuvo una intervención militar, pero se esperaba. Pero Lázaro Cárdenas, siendo un gran político y estratega, además se dio cuenta de la oportunidad que tenía con los conflictos que estaban ya viéndose en la beligerancia de la misma Alemania y su espacio vital, ¿verdad? Su política de espacio vital para empezar a invadir a sus vecinos y provocar finalmente lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Lázaro Cárdenas era tan inteligente que le vendió el petróleo a los mismos alemanes en el Golfo de México. Hasta que los estadounidenses hundieron el petróleo boliviano para obligar al gobierno de México a declarar la guerra de México. El faja de oro también estuvo por ahí, ¿no? Pues sí. El otro petrolero, ¿no? Muy bien. En ese sentido tendríamos que definir que entonces la nueva ley energética plantea situaciones veladas de privatización de los recursos naturales. Aunque lo niegan. Porque dice, el gobierno va a seguir manteniendo, el país va a seguir manteniendo la rectoría del Estado, el petróleo es nuestro, ¿no? Sí. Pero lo más importante del petróleo no es el petróleo en sí, sino la transformación industrial del petróleo, que es verdaderamente el negocio. Claro. Si tú pasas el barril de petróleo que tú mandas a una refinería para producir gasolinas, vamos a pensar que te produce como uno. Pero si lo mandas a la industria petroquímica, el mismo barril de petróleo o el metro cúbico de gas se convierte en como 25. Sí. Entonces no hay proporción entre 1 y 25. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De regalar el petróleo a uno para que se convierta en 25. Bueno, entonces ¿quién es el que pierde en la transformación? Pues el país no pierde porque lo sigue vendiendo en uno, ¿verdad? Claro. Pero los otros están ganando 25 veces más que uno. Si no, no sería negocio. Pero el país también pierde en el sentido de que la venta petrolera disminuye. Va a disminuir necesariamente. Así es. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de poder industrializar ese petróleo, que en un momento, hasta 1982-84, la industria petroquímica mexicana era una de las más modernas del mundo y además una de las más grandes. A partir del presidente Fox empezó, y también de Cedillo, la chatarrización de la industria petroquímica mexicana. Se vendieron plantas completas de la industria petroquímica mexicana ya, de petróleo mexicano. Sí, porque en lugar de modernizarlas, las desmantelaron y las vendieron. Los chinos se llevaron una planta de amoníaco completa. Entonces, si hubiera sido ineficiente, pues tú vives en chinito compra barato, claro, para perder, ¿verdad? Así ¿no? es. Entonces, es criminal lo que están haciendo. Pero tenemos que denunciarlos en aquellos puntos donde realmente los podemos exhibir, donde realmente tenemos la oportunidad de decirles, eso que están ustedes haciendo está mal. Vamos, pónganse la camiseta del país y vamos a hacer cursos, vamos a darle oportunidad a la inversión privada donde sea posible y donde sea necesaria. Yo no estoy diciendo que no se permita la inversión privada per se, que se permita, pero en aquellos lugares donde sea posible sin que se afecte el patrimonio de la nación. En este mismo argumento que estoy diciendo es el que argumentan en términos generales, pero para todo. Y no puede ser posible que sea para todo, ¿verdad? Ahora han privatizado, por ejemplo, los ductos de gas, los oleoductos los construyen empresas extranjeras. Bueno, cuando si toda esa renta que se come el gobierno para utilizarlo en el presupuesto nacional porque no les cobran impuestos a los grandes corporativos internacionales y nacionales, bueno, pues por eso no hay dinero ni para comprar papel de baño en Pemex. Claro. Ahora, para transformar realmente la industria petrolera en México tendría que va de la mano con también la reforma hacendaria en un momento dado, ¿verdad? Muy importante.
porque si para lograr esto que estoy diciendo. Porque si cerramos la llave del petróleo para las finanzas hacendarias, pues es como si nos acaba el petróleo desde el momento. Que es el momento un poco lo que pasaría con la reforma energética como está. La reforma energética, la reforma hacendaria va en el sentido de cobrarle a aquellos que no pagan, claro, que paguen lo justo. Y ampliar la base contribuyente. La base contribuyente. Sí, porque el 40 y tantos por ciento, casi el 50% de la economía nacional está en la informalidad, ¿verdad? Que muchas veces esa informalidad se da por el hecho de no pagar impuestos, supuestamente Hacienda, pero esos impuestos muchas veces los pagan por abajo del agua de una manera subyacente hacia grupos de poder, líderes y todo esto, que a la vez se vuelven una fuerza de elecciones, una fuerza electoral. Por supuesto, ¿quiénes es el que manejan la economía informal? Si la mayor parte una buena parte de los productos que se venden en la economía informal son robados. Así es. Una buena parte de lo que sustraen en las carreteras y terminan vendiéndose ahí. Y la otra es, ¿de dónde tú te puedes imaginar, por qué existe tanta impunidad en el comercio informal si no estuvieran apalancados por grandes grupos de poder, del mismo gobierno? Así es, señor Biblioteca. Mira, el tema da para otro programa más, estás cordialmente invitado a que nos veamos en futuro, ya para que entremos más en la cuestión de temas sobre algunos articulados, sobre la ley misma y lo que significa. Y estás cordialmente invitado a participar en ese futuro programa, mi estimado. Y bueno, aprovecho para otorgarte este reconocimiento por tu brillante participación en este programa con el tema de la reforma energética en 2013 en México. Estimado, está firmado por Malena Miranda, muy bien, la directora de ASTL.tv, por tu servidor. No, gracias a ti por tu tiempo. No, gracias a usted por muchas gracias aquí a los compañeros, a Mariel y a nuestro amigo Fernando por su apoyo y comprensión.